Muy buenas. Hoy nos sumergimos en la corriente alterna, la que llega a nuestras casas, la que mueve casi todo. Eso es, Vamos a ver por qué es la que usamos, cómo funciona por dentro, ¿no? exacto. Vamos a analizarla desde que se genera hasta, cómo se comporta en un circuito y qué es eso de la potencia, que a veces parece un lío. La idea es entenderla bien. Perfecto. Pues a ver, empecemos por el principio. ¿Cómo nace esta corriente y por qué le ganó la partida a la continua para llevar la electricidad a todas partes? Pues mira, se genera casi toda en centrales eléctricas, usando la inducción electromagnética. El principio de Faraday, vamos, un conductor que gira dentro de un campo magnético. ¿Vale? Pero la clave de verdad de su éxito fue, y sigue siendo, lo fácil que es subir y bajar su voltaje con los transformadores. Ah, o sea que esa es la gran ventaja, poder manipular el voltaje fácilmente. Justo. Eso permite transportarla muy lejos con tensiones altísimas, que reduce muchísimo las pérdidas de energía por el camino. Y luego, claro, cerca del punto de consumo se baja a un voltaje seguro para usar en casa o en la fábrica. Entiendo. Fíjate que hasta la energía solar, que de por sí es continua, necesita un cacharrito o un inversor para convertirla en alterna y poder enchufarla a la red general. Queda claro el porqué. Pero, ¿cómo la definimos? Siempre se habla de una onda, ¿verdad? Sí, una onda sinusoidal es la forma más habitual y tiene varios valores importantes para describirla. Está el valor de pico, que es lo más alto que llega la onda, su amplitud máxima. El punto álgido, digamos. Eso. Luego el periodo, que es el tiempo que tarda en hacer un ciclo completo, una vuelta entera. Y muy relacionado, la frecuencia, que es cuántos de esos ciclos hace cada segundo. Se mide en hercios, Hz. Y eso de la frecuencia es lo que suele ser fijo, ¿no? Como los 50 hercios que tenemos aquí. Exacto. Es un estándar por regiones. 50 hercios en Europa, 60 en América, por ejemplo. Pero, claro, si la onda sube y baja todo el rato, el pico es solo un instante. ¿Qué valor usamos para los cálculos o qué mide un polímetro normal? Muy buena pregunta. Para eso está el valor eficaz, o RMS por sus siglas en inglés. Este es el valor, digamos, práctico. ¿El que te da el multímetro? Ajá. Y es el que se usa para calcular la potencia real que consume algo, el calor que genera. Podríamos decir que es el equivalente en corriente continua que produciría el mismo efecto. Vale, como una media útil. Algo así, pero no es una media simple. Para una onda sinusoidal perfecta, es el valor de pico dividido por la raíz de 2, o sea, un 70,7% del pico más o menos. Esos 230 voltios que nos llegan a casa son valor eficaz. Entendido. Y para visualizar esto, sobre todo cuando tensión y corriente no van exactamente a la vez, Pues hay dos formas principales. La gráfica de siempre, en coordenadas cartesianas, que te dibuja la onda a lo largo del tiempo. la típica que vemos en los libros. Esa misma. Pero para analizar circuitos, sobre todo si se complican un poco, son superútiles los fasores. Fasores. Eso ya suena más técnico. Bueno, imagínalos como flechas, como vectores, que giran. La longitud de la flecha te dice la magnitud, el valor eficaz normalmente, y el ángulo al que apunta te indica la fase, o sea, el desfase respecto a otra señal de referencia. Vale. ¿Y la utilidad? La gracia es que si todo en el circuito va a la misma frecuencia, podemos tratar esos fasores como si fueran vectores quietos. Y así, sumar o restar tensiones o corrientes es mucho más fácil, como sumar vectores en física. Simplifica muchísimo los cálculos comparado con operar directamente con las funciones seno. Vale. Tenemos la onda, los fasores. Vamos a meternos ya en cómo interactúa esta corriente con los componentes. ¿Qué pasa con las resistencias R, las bobinas L y los condensadores C? Pues aquí la cosa se pone más interesante que con la continua. Las bobinas y los condensadores presentan una oposición específica a la alterna que llamamos reactancia. Reactancia, no resistencia. Exacto. La bobina tiene reactancia inductiva, XL, y esta se aumenta la frecuencia de la corriente. El condensador tiene reactancia capacitiva, XC, y esta hace lo contrario, disminuye si la frecuencia sube. O sea que su resistencia depende de lo rápido que cambia la corriente. Curioso. Justo. Y si juntas la resistencia pura, R, con estas reactancias, XL y XC, obtienes la impedancia, Z. Es la oposición total del circuito a la corriente alterna. La resistencia total, pero en alterna. Eso es. Y es un número complejo. Tiene magnitud, en ohmios, como la resistencia, pero también un ángulo. Ese ángulo nos dice cuánto se desfasan la tensión y la corriente por culpa del circuito. ¿Y esto cambia cómo se comportan en serie o paralelo? Me equivoco.
No, no, para nada. En serie, la corriente es la misma por todos los componentes, pero las tensiones en R, L y C estarán desfasadas entre sí. Se suman como vectores. Y la impedancia total es una combinación de R, XL y XC. En paralelo, es la tensión la que es igual para todos, y lo que se suma vectorialmente son las corrientes por cada rama. Y llegamos a la potencia. Que aquí resulta que no hay una, sino tres. Sí, esto es importante. Hay tres tipos. Primero, la potencia activa, P. Es la que realmente hace trabajo útil. Luz, calor, mover un motor. La que se gasta. Se mide en vatios, W. La que pagamos, vamos. Bueno, pagamos por todo, pero esta es la útil directa. Luego está la potencia reactiva, Q. Esta la necesitan las bobinas y los condensadores para crear sus campos magnéticos y eléctricos. No hace trabajo útil en sí, pero está ahí, va y viene de la fuente, se mide en voltio-amperios reactivos, VAR. Y la tercera. La potencia aparente, S, es la potencia total que la compañía eléctrica tiene que ser capaz de suministrar. Es como la suma vectorial de la activa y la reactiva. Imagina un triángulo rectángulo. P y Q son los catetos y S es la hipotenusa. Se mide en voltio-amperios, VA. Vale, P, Q y S. ¿Y por qué se habla tanto del factor de potencia? ¿Qué importancia tiene? Muchísima. El factor de potencia es básicamente lo eficiente que es el sistema usando la energía. Es el coseno del ángulo de desfase entre tensión y corriente, o más fácil, la relación PES. ¿Cuánta potencia activa hay respecto a la aparente total? Ajá. Lo ideal es que sea cercano a 1, ¿no? Exacto. Un factor de potencia cercano a 1 o 100% significa que casi toda la potencia que viaja por los cables es potencia útil P. Hay poca potencia reactiva, Q, dando vueltas. ¿Y si es bajo? Pues si es bajo significa que hay mucha Q. Esa Q no hace trabajo útil, pero ocupa sitio en los cables, en los transformadores, usa capacidad de la instalación, obliga a tener cables más gordos, transformadores más grandes. Para la misma potencia útil P, aumenta las pérdidas y los costes. Claro. Es como llevar un paquete muy grande, pero que la mitad es relleno inútil. Eso, sobre todo en industria donde hay muchos motores, que son bobinas, se intenta corregir el factor de potencia, acercarlo a 1, para ser más eficientes y pagar menos en la factura. No es solo teoría, es pasta. Entendido. O sea que la corriente alterna es más compleja de lo que parece. Su forma de onda y esa interacción con bobinas y condensadores crea todo este mundo de impedancias, reactancias y las tres potencias. Claro. Y entender estos conceptos es fundamental, no solo para la gente de electricidad, sino para cualquiera que quiera entender cómo funciona la energía que usamos, la eficiencia de los aparatos, por qué a veces las instalaciones son tan robustas. El factor de potencia es un ejemplo clarísimo de cómo la física afecta al bolsillo y al diseño técnico. Y para terminar, una reflexión que me surge. Ahora que cada vez hay más generación de energía en continua, ¿no? Placas solares, baterías. Pero todo eso hay que convertirlo a alterna para la red. ¿Cómo crees que será esa convivencia futura? ¿Seguirá la alterna siendo la reina indiscutible o veremos redes más híbridas, más complejas? Es una muy buena pregunta, la verdad. Estamos en un momento de transición interesante ahí. Pues ahí lo dejamos para pensar. Esperamos que esta charla sobre la corriente alterna haya sido de utilidad. Eso esperamos. Muchas gracias y hasta la próxima.